Profe, una pregunta. Disculpe. Ujú. Con lo del quiz, entonces digamos, el quiz empieza de 1 a 2:15. No es que empieza a la 1 y tenemos tiempo como, no sé. Sí, no, no. Empieza a la 1 en punto y termina a las 2:15 en punto. Ok, Ujú. gracias. Un gusto. Ok. Entonces, para el día de hoy teníamos que haber estudiado los polinomios de Taylor. Vamos a tener que, básicamente, una función polinomial es las más simples que nosotros hemos estudiado a lo largo de la carrera, por decirlo de alguna forma, y van a permitir aproximar otras funciones con una precisión que yo desee, simplemente aumentando el grado, ¿verdad? Obviamente, conforme mayor sea el grado del polinomio, mayor va a ser su precisión. Y existen varias maneras de aproximar una función dada mediante polinomios y vamos a estudiar cómo obtener un polinomio que coincida con una función y algunas de sus derivadas en un punto específico. Esto es fundamental porque vamos a tener la aproximación, pero alrededor de un valor específico que es precisamente el centro. Eso significa que ya valores lejanos al centro no es una buena aproximación, ¿verdad? De la función. Solo las imágenes cercanas al centro van a ser muy buenas aproximaciones de la función real. Ahora, la notación importante que tenemos que recordar es que vamos a anotar como sea la n de un conjunto D al conjunto de funciones continuas derivadas n veces en ese dominio y con késima derivada continua desde 1 hasta n, ¿verdad? Entonces, simplemente es una forma de decir que si yo tengo una función en un dominio D, el cual es real, hasta R, estaría, y digo que pertenece a este conjunto, estaría diciendo que existen y son continuas en ese dominio la función y sus derivadas hasta el grado n. Escribiría de esta forma, ¿verdad? Y luego también otro concepto importante es el número factorial. Vamos a tener por definición que 0 factorial y 1 factorial vale 1. De ahí para adelante es con la fórmula. Entonces, 2 factoriales, 2 por 1. 3 factoriales, 3 por 2 por 1. O sea, siempre es el número, su antecesor y así sucesivamente hasta llegar a 1. Entonces, si tuviera 5 factoriales, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, por ejemplo. Ahora bien, la definición de polinomio de Taylor. Si yo tengo una función, la cual tiene n derivadas continuas en un dominio D, y tengo un valor A que pertenece a ese dominio, entonces el polinomio de Taylor asociado a esa función de orden n y centrado en A es el polinomio que corresponde a, y vamos a tener que es la función evaluada en A más la primera derivada de la función evaluada en A multiplicada por x menos A, luego la segunda derivada evaluada en A sobre 2 por x menos A a la 2 y así sucesivamente hasta llegar al orden n, donde tendríamos la enésima derivada evaluada en A sobre n factorial por x menos A a la n. Recuerden que esto es un coeficiente numérico, ¿verdad? Y aquí la tenemos ya como sumatoria. Y el polinomio de Maclaurin es un polinomio de Taylor, pero con centro en 0. Entonces vean que aquí es solo x, ¿verdad? No el x menos A porque sería 0. Ok, aquí con respecto a las aproximaciones es lo que decía al inicio. O sea, si ven este polinomio de Taylor, que en este caso es de primer orden porque es lineal, la función original es esta que está acá. Entonces, ven que el polinomio de Taylor me aproxima mucho, pero alrededor del centro. Si yo busco aproximar, por ejemplo, la imagen de esta función en este valor que está aquí, digo, obviamente, esta es la original, ¿verdad? Esa sería la imagen y vea que la aproximación sería pésima, ¿verdad? Entonces, siempre es importante aproximar solo valores cercanos al centro. Igual aquí tenemos el lineal
Y el cuadrático, que es de segundo orden, entonces igual aproxima un poquito mejor a la función, si ustedes lo observan, pero aún así ya siempre siguen habiendo valores lejanos al centro en el que ninguna de la aproximación es buena. Obviamente, conforme más alto sea el grado del polinomio de Taylor, mejor va a ser la aproximación o el radio en donde la aproximación es buena. Entonces eso es importante. Bueno, aquí están denotados los primeros polinomios de Taylor. Eso es simplemente de tomar en cuenta el orden, ¿verdad? Y esta lista de acá es muy importante porque son los polinomios de Maclaurin de uso frecuente o elementales. Entonces es fundamental que ustedes siempre tengan esta lista a la mano. De hecho, la cátedra también puso por aquí una lista que incluso creo que tiene también la binomial, que yo la desarrollo en cierto momento en uno de los videos. Aquí vamos a ver el resumen de polinomios de Taylor. Ven, aquí también está, por si acaso. Y luego, ok, aquí enfatizar que cuando yo digo t sub n de la función coma a, esta es la función que estamos aproximando y en el centro a. Si yo no pongo nada, se va a sobreentender que el centro es 0. Eso es mera notación. Y luego vienen los tres teoremitas importantes, que si yo quiero calcular el polinomio de Taylor de una función, la cual está compuesta por una suma de funciones multiplicadas por constantes en un centro A, yo lo que hago es calcular el teorema, el polinomio de Taylor de la función f con centro A y la de g con centro en A, y luego multiplico por las respectivas constantes y sumo. Entonces lo que permite es sumar o restar funciones y multiplicarlas por constantes para obtener ya el polinomio de Taylor de una función compuesta. Bueno, compuesta no, simplemente que es una suma, ¿verdad? De otras funciones o resta. Luego aquí sí tenemos lo de la composición, que es la propiedad de sustitución. Sea f una función n veces derivable en el punto A y g de x igual a f y de c de x, donde c es una constante, entonces pues yo puedo hacer una pequeña sustitución. Simplemente, en lugar de evaluar en g, evaluamos en c de x. Entonces ahí ya vamos a poder encontrar el polinomio de Taylor de esta función. Y luego si tenemos s, que es un entero positivo, y h de x es la composición de x menos a la s en la función f, entonces para encontrar el polinomio de Taylor es muy importante tomar en cuenta que esto ya tiene un grado s. Entonces si calculamos el polinomio de Taylor de grado n, o usamos el de grado n de uno ya conocido, cuando yo componga o haga la sustitución voy a obtener de grado n por s. Esto es muy importante. Y eso simplemente ya sería el polinomio de Taylor de la función ya con la composición, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, nada más hacemos ahí sustituciones, evaluamos y listo. Ahí tenemos el polinomio de Taylor de funciones compuestas, como se trabajaron en estos ejercicios. Y luego otra cosa importante es que muchas veces, o sea, cualquier polinomio de Taylor se puede calcular derivando, ¿verdad? Que es el método, ¿verdad? Encontrar la primera derivada, la segunda y así sucesivamente, pero a veces puede llegar a ser muy tedioso. Entonces nosotros podemos utilizar las ya conocidas y derivar o integrar. Entonces noten que si yo tengo el polinomio de Taylor de grado n de una función f de x con centro en a, que sería este de acá, yo puedo venir y derivar. Entonces estaría encontrando el polinomio de Taylor de la derivada de esta función, también centrado en a, pero de orden n-1, porque obviamente cuando derivo se baja un grado. Y se puede notar de esta forma. Y luego también puedo integrar. Entonces, si yo tengo el polinomio de Taylor de grado n
de la función f de x con centro en A, el cual está dado de esta forma. Ojo aquí que los a sub 0, a sub 1 y así sucesivamente son los coeficientes, ¿verdad? Que correspondían a la función evaluada en A, la primera derivada y así sucesivamente. Ahora, si este es de grado n, cuando yo busque el polinomio de Taylor de la integral de f de x, se va a convertir en grado n más 1, obviamente, ¿verdad? Por estar integrando. Y esto yo lo puedo hacer calculando la integral que va desde A hasta x, a el centro, ¿verdad? Hasta la variable x, de esta función, solo que le cambiemos ahí la variable para no tener problemas. Y vean que cuando yo ya evalúo, me queda el x menos a, ¿verdad? Entonces, también podemos integrar sin ningún problema. Eso es por si ya la integral o la derivada es una conocida o es mucho más simple de calcular. Y básicamente eso era lo que ustedes vieron en los videos que estaban asignados para el día de hoy. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Profe, Ujú. en la anterior, la que acaba de pasar, la que acaba de explicar, lo que hace es como una sustitución, ¿verdad? ¿Una sustitución en dónde? Aquí donde dice f de u. Aquí. Ajá. No, en realidad nada más le cambiamos la variable. O sea, es esto mismo, pero en lugar de x se usa otra variable porque como tenemos que integrar de a hasta x para volver a la variable x, ¿verdad? Si uno nada más le cambia la variable, como para que no haya confusión. Pero no estamos sustituyendo. O sea, sí, pero solo la variable como tal. Ok, ok. Sí. Ahí si no, ahorita lo vemos con un par de ejemplos que hay por ahí. Ok, listo. Entonces, vamos a ver, para la práctica de hoy tenemos primero este ejercicio, que es para repasar el concepto como tal. Ustedes les dan esta información y les solicitan calcular el polinomio de Taylor de orden 4 centrado en 2 de la función f de x. Ojo que aquí no conocemos a la función f de x, pero realmente eso no va a ser relevante gracias a que me dan la información necesaria. Ay, qué raro, no quiso. Copiar. Pegar. Entonces, vean que les dan la función evaluada en 4 y en 2 y sus respectivas primeras 4 derivadas evaluadas en 4 y 2. Pero a nosotros aquí nos están solicitando específicamente el orden 4 y de centro en 2. Entonces, ¿nos sirven todos los datos que tenemos ahí? ¿Quién sería aquí n? 4, ¿Y a? 2. Entonces ya tenemos orden 4, centro 2. Y vamos a escribir por aquí la formulita, solo para acordarnos que si yo quiero calcular el polinomio de Taylor de orden n de la función f de x, coma centro a, esto va a ser igual a tener f de a más f' de a por x menos a más f doble prima de a sobre 2 factorial, Profe, que es 2, ¿sí? ¿cómo se dio cuenta que n era 4 y a es 2? Porque n siempre se refiere al orden y a siempre se refiere al centro, por eso. Y el enunciado lo dice, ¿verdad? Aquí. Polinomio de Ok, Taylor de orden 4 no lo vi, centrado en no lo 2. había visto. Entonces, profe, pero si a mí solo me dieran la información del punto 1, no habría manera de saberlo, si hay.
No, no habría. Porque no conocemos la función, ¿verdad? Entonces sí es como necesario eso. Ujú. Ok, entonces sí, como dice el compañero aquí, ¿cuál es la que nos sirve? La C. No, o sea, ¿cuál nos sirve? Me refiero, perdón, a esta información. Se evalúa en 2. Ajá, evaluada en 2 porque es nuestro centro. O sea, nosotros ocupamos f de 2 más f' de 2. Por eso es que el compañero dijo, ¿qué pasa si nos dieran solo la segunda? Y no podríamos hacer nada realmente porque no tendríamos la función y sus respectivas derivadas evaluadas en 2. Entonces de ahí no habría mucho que hacer realmente. Porque no conocemos la función. Obviamente puede ser ya que nos den la función y no necesitamos esta información. Así que la primera fila ahí está básicamente de distractor, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿esa fórmula es la original de polinomios de Taylor o es la del teorema de derivación? Es la original. Porque aquí no estamos derivando ni nada. Entonces siempre se inicia la función original evaluada en el centro, luego la primera derivada y vea que va acompañado de la de grado 1. Segunda derivada es el coeficiente, bueno, segunda derivada evaluada en el centro sobre el 2 factorial va a ser el coeficiente que acompaña el factor cuadrático y así sucesivamente. Ok, entonces, aquí vamos a tener que ¿quién es f de 2? 1. 1. Entonces, esto es 1 más f' de 2. Menos 3. Menos 3. Entonces, eso sería menos 3 por x menos 2. Luego más, ¿quién es la segunda derivada evaluada en 2? 1. Entonces sería 1 medio por x menos 2 a la 2. La tercera derivada. Menos 2. Evaluada estaba, sobre 3 factorial, que sería 6, ¿verdad? Por x menos 2 a la 3. Y por último, más la cuarta derivada, que es 4, sobre 24, porque 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Y bueno, aquí nada más hay que tomar en cuenta que aquí no lo tenemos simplificado. Entonces aquí vamos a usar la notación que nos dan ahí arriba. Esto sería 1 menos 3 por x menos 2 más el 1 medio por x menos 2 a la 2 menos 1 tercio x menos 2 a la 3 más 1 sexto. ¿Y cuál es la opción correcta entonces? La Así que ahí ya tenemos el polinomio Taylor de orden 4 centrado en 2 de la función que no conocemos, pero no fue necesario. Y listo. Vean que esto entonces sería una buena aproximación en valores cercanos a 2 para la función que estamos buscando. ¿Estamos claros con esto? Profe, Ujú. entonces en ese ítem los f evaluados en 4 que da es como una trampa. Sí, exactamente. Es ahí un distractor. Ujú. Bien, vamos con esta Y segunda. disculpe, ¿cómo es que Ujú. uno se da cuenta de que es un distractor? ¿Por qué no lo ocupa? Porque su centro era 2. Entonces usted lo Ujú. único que necesita es la función evaluada en 2 y sus respectivas derivadas evaluadas Ya, en 2. porque ahí abajo me dicen que está centrado en 2. Ajá, eso era un Ajá. distractor con 4 porque puede ser que alguien ande ahí un poquillo perdido, ¿verdad? Y piense que el orden era el centro o se confunda, ¿verdad? Ujú. Entonces, nada más ahí tener cuidado de estar bien enfocado, que lo que usamos es el centro, no el orden.
Profe, Ok. ¿puede volverse un momento al ejercicio pasado para tomarle una foto? Sí. Gracias. Profe, ¿verdad que usted lo sube, pero se le sube como en PNG? Sí, se sube en PNG y miniatura. No sé ¿Y, por por, qué no logré arreglarlo. y no puede como transformarlo a PDF ni nada? No le da la opción. No, solo me deja a esto. Ajá, Entonces, de no. sí. Bueno, Ujú. Profe, ¿y por qué no pasas esas imágenes al grupo de WhatsApp? Y porque Creo que haría ahí se mucho podría spam, yo observar. creo. Sí, porque antes hacía eso, pero no sé, yo siento que hago ahí mucho spam. Pero si quieren ahí vayan tomándole pantallazo. ¿Para qué? O no, profe, lo que podría hacer es que, digamos, saca las fotos, lo mete en una carpeta comprimida y ya lo pasa. Y ya ahí él las carga el que quiera. Sí, solo que de ahí estaría como durando ahí un ratillo. Bueno, sería ahora mejor. Igual usted sube esta clase, ¿verdad? Grabada. sí, la clase sí la subo también grabada. Ujú. Ok, no, porque tal vez uno podría como fijarse ahí, tomar las fotos si las quiere o si no terminar de copiar. Sí, sí, exactamente. O sea, ustedes todo lo tienen a la mano, lo único es que no les tiro el documento como tal, pero de ahí sale medio chiquitillo, ¿verdad? Y cualquier cosa, si tienen duda, y pueden ir a ver un toquecillo el video. O si no, le toman pantallazo aquí un toquecito, ¿verdad? Ahí como gusten. Pero es para no saturarlos ahí de tantas cosas en el grupo, porque antes lo hacía, pero el teléfono queda ahí el pobre, luego con ese montón de fotos. Bueno, em, para el 2 me piden considerar la función h de x, que es igual al logaritmo natural de 1 más x utilizando el polinomio de Maclaurin de orden 4 asociado a la función h de x y me piden determinar el valor aproximado del logaritmo natural de 6/5. Entonces, esta función que está aquí, ¿a alguien se le hace conocida o cómo la calcularían? Con las que ya tenemos. Había, ajá, Es una la que era integral. como x menos x a la 2 sobre 2 más, y que se va intercalando. Ajá, exactamente. Ya ese está conocido, ¿verdad? Entonces lo vamos a tomar de aquí. Vean que es este de acá, el número 3. Entonces ustedes tienen ahí siempre a mano la lista o se lo aprenden, ¿verdad? Como prefieran. Y lo vamos a colocar acá. Entonces ese es el que vamos a utilizar de referencia. De esa forma entonces, me piden orden 4, ¿verdad? De esa forma vamos a tomar que vamos a usar x menos x a la 2 sobre 2 más x a la 3 sobre 3 menos x a la 4 sobre 4. Y bueno, esto en realidad es un aproximado, ¿verdad? Por ser un polinomio. Entonces, el detalle es cómo hacemos para calcular logaritmo natural de 6/5. Porque eso tiene que ser igual al logaritmo natural de 1 más un x. ¿Cómo averiguamos quién es ese x? Podemos hacer propiedad de lo del 6 menos 5, ¿no? El 6/5, ajá, una ecuación, tiene que ser igual a 1 más x y 6/5 menos 1, que medio entendí que fue lo que dijo. Es que se cortó ahí un poquito. Y entonces eso es igual a 1/5, ¿verdad? Entonces vean que el x que vamos a estar utilizando es 1/5. Eso es fundamental porque es lo que vamos a venir a sustituir aquí. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Así que esto va a ser aproximadamente el 1/5 menos el 1/5 a la 2 sobre 2 más el 1/5 a la 3 sobre 3 menos 1/5 a la 4
sobre 4. Y ya nada más sería ir a introducir esto a la calculadora, ¿verdad? Para saber cuánto nos da. Profe, pregunta, ¿va a llegar algún punto en el que la calculadora no pueda hacerlo? Sí, es que tendría que calcular ya uno demasiado grande que ya llega al punto que la calculadora no se le puede poner tanta cantidad de términos, pero como estamos haciéndolo a mano es como poco probable, ¿verdad? Pero ya esto a nivel que se utiliza cuando ya son aproximaciones que tienen que ser de grado muy alto para que realmente sea una aproximación, ¿verdad? Se hace con computadora, lógicamente, ¿verdad? Porque ya la calculadora sí se queda corta ahí. Pero ustedes no van a tener problemas con eso. Profe, una consulta. Ujú. ¿Los polinomios de Taylor funcionan para expresar cualquier función o existen excepciones? Pues Bueno, que para yo sepa, aproximar. se puede para cualquier función, ¿verdad? Pero obviamente, y solo para ciertos pedacitos, o si ya quiere una muy buena aproximación, ya tiene que, o sea, los polinomios de Taylor son un método. De hecho, hay una parte, un área que se estudia, que son métodos numéricos, que estudia todo esto de las aproximaciones. Hay muchos otros métodos de aproximar funciones. Entonces, obviamente hay unas mejores que otras, pero en teoría sí puede aproximar cualquier función con Taylor, ya que sea muy buena, es otra cosa, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces vean que ya esta aproximación nos estaría dando 0,18226 ahí periódico, ¿verdad? Entonces, y esta sería la D. Obviamente, si ustedes ya introducen en la calculadora este valor, tiene que dar pues cercano, ¿verdad? Y en este caso, vean que Maclaurin es centro 0 y nosotros estamos usando X un quinto, es 0,20, está ahí medio cercano. Entonces la aproximación debería ser no tan mala. Profe, ¿no era que dependiendo digamos, del grado, me parece, al que usted llegara, definía como los dígitos que iban a salir como sin, ¿cómo se dice? Sí, los dígitos exactos, por decirlo así. Ajá. En sí, no, digamos, cuando son lineales normalmente sí, pero más adelante van a ver que ya cuando hay sustituciones o integramos o derivamos ya eso como que se pierde. Pero para eso la otra semana vamos a ver el error de la aproximación y ahí ya se estudia cómo yo puedo decir cuál es el error y poder determinar cuántos decimales tiene correctos. Ujú. Pero sí se puede llegar a saber siempre. Nosotros podemos ahí de observar. Obviamente en este caso, nosotros de nada más lo comparamos con la función real, pero esto lógicamente la idea es utilizarlo muchas veces con funciones que no conocemos el criterio, ¿verdad? En la vida real. Toda la idea es tener aproximaciones y que yo pueda determinar cuál es el error de esa aproximación, que es lo que vamos a hacer la otra semana. ¿Estamos claros con este? Sí, profe. Ok, Sí, profe. vamos con el tercero. Dice, calcula el polinomio de Maclaurin de grado 6 para la función f de x igual a e a la 4x a la 3. Entonces tenemos aquí. Ok, aquí en esta función, ¿de cuál polinomio vamos a salir? De un exponencial. Ujú. Puede ser eso o pueden irlo a hacer ustedes a mano, ¿verdad? Pero lógicamente si ya eso está dado, es bueno utilizarlo.
pero de las dos formas vamos a llegar al mismo resultado. Eso no me da ningún problema. Ahora sí, si yo uso e a la x, ¿qué teoremita o qué concepto vamos a tener que aplicar aquí para llegar a este? Sustitución. Una sustitución. Exactamente. Ahora, vamos a leer, esto es muy importante. Me piden el polinomio de Maclaurin de grado 6 para ella. O sea, yo quiero obtener uno de grado 6. Entonces, ¿se acuerdan que la teoría me dice que cuando yo hago una sustitución, al hacer la sustitución me queda grado n por s? Sí. Sí, profe. Entonces, si yo tengo que n por s tiene que ser 6 y el s en este caso, ¿cuánto es? 3. 3. Porque tenemos 4x a la 3. Entonces, esto que es una s, no mentira, la s es la que es 3. Vamos a tener n por 3 es igual a 6. Entonces ahí nuestro n es 2. O sea que nosotros vamos a salir del polinomio de e a la x de grado 2. Profe, ¿Sí? ¿por qué es un 3? Porque la x está elevada a la 3. Correcto. Ok. Exacto. La función que yo voy a tener que sustituir es de grado 3. Vamos a ponerle este que es S. Ok, ahora sí, si yo salgo de esta, cuando haga la sustitución, efectivamente, vamos a observar que ya queda de grado el que me solicitan. Porque tenemos aquí 4x a la 3 y 4x a la 3 a la 2. Entonces, el que andamos buscando es 1 más 4x a la 3 más 4 a la 2, que es 16 sobre 2, 8, x a la 3. Perdón, a la 6, ¿verdad? 3 por 2. Y así estamos ya obteniendo el que me estaban solicitando. Entonces vean que aquí lo importante es leer bien. Me piden que sea de grado 6. Entonces, como la sustitución es de grado 3, simplemente tengo que utilizar el de grado 2 porque cuando hago la sustitución me queda grado 6. Y listo. Profe, una Profe. pregunta. ¿No es 4 elevado a la 2? Aquí, sí, 4 a la 2 es 16, pero entre este 2. Ah, ok, sí. No, no. Sí, Gracias. lo hice ahí de una vez. Entonces eso sí, digamos, no importa que el 2 sea como factorial, porque, Es que el 2 factorial es 2. ok, porque tiene Ajá. el 1 antes. Ajá. Sí, voy a ponerlo así y ya aquí digamos que en el siguiente paso ya puse que es 2. Sí, porque es 2 por 1, exacto. Bueno, voy a poner ahí que es porque es cúbico. La sustitución es cúbica. Bueno, Profe, si nos hubieran pedido de grado 4, lo que habría que hacer era... o sea, ¿qué habría que hacer en ese caso? bueno, es que aquí de grado 4 queda, sí, no queda. Quedaría hasta aquí. O sea, quedaría 1 más 4x a la 3. Bueno, eso es una muy buena pregunta porque vean que aquí el de grado 3, 4 y 5 sería 1 más 4x a la 3. Ah, ok. ¿Verdad? Este que tenemos aquí, que es de grado 6, aplicaría para grado 6, 7 y 8, porque el que le sigue es el 9. ¿Verdad? Sí, es una buena observación. Profe, no te entendí, o sea, es lo que dijo el compañero, digamos, es que el S es de 3, pero si el S hubiera sido de 4 o 5, ¿por qué, digamos, solo quedaría en 4x a la 3? Porque vea que aquí el que le sigue es el 6.
O sea, el de grado 4 y 5 no existe. Entonces es 0. Realmente. Ajá. Entonces, si usted le pide el polinomio de grado 3, 4 y 5, sigue siendo hasta aquí, hasta el 4x a la 3. Ok. Y por ejemplo, aquí el que le sigue sería 3 a la 3, que sería 9. Entonces, el de grado 6, 7 y 8 siguen siendo este mismo de acá. Ok, ya entendí. Gracias. Con gusto. No puede quedar más, o sea, no puede quedar un grado más. Sí, exacto, no. Porque lo que usted ve aquí es básicamente el grado, ¿verdad? Pero para este caso, como el que le sigue es 9, si le pidieron eso, sería como más 0x a la 7, ¿verdad? O más 0x a la 8, porque esos no existen. Gracias. Con gusto. Sí, eso es una observación muy buena. Bueno, la que sigue. Si p de x es el polinomio del grado 70 para la función f de x igual a seno de 5x centrado en x igual 0, determina el coeficiente del término 61. Entonces, vean que les están pidiendo un término sumamente alto con el objetivo de que uno obviamente no va a ir a calcular eso, ¿verdad? La idea es utilizar la teoría. Entonces, ¿alguna idea de cómo calcular el coeficiente? Bueno, primero que todo, ¿tienen claro a qué se refieren con coeficiente? No. Es el numerito que acompaña al x a la 61. Por ejemplo, aquí en este de aquí, si yo les pidiera el coeficiente de x a la 6, sería 8. A eso es lo que se refieren. Entonces, vean que la función es seno de 5x. Aquí podemos obviamente ir a calcularla, pero no vamos a ir a calcularla hasta grado 70 o hasta grado 61. Entonces, ¿quién nos conviene usar? Sustitución y utilizar la de seno. Exactamente, nos vamos a volver a venir aquí y vamos a buscar la de seno, que ya es conocida. Ya se calculó. Entonces, vean que aquí, si yo quiero saber ya uno bien alto, es esta parte de la fórmula. Entonces, veamos. Vamos a utilizar que vamos a ponerle aquí un cuadrito. Que el coeficiente de x a la 61 tiene que ser igual a, y vamos a poner aquí la formulita para ese término en particular. Paréntesis, aquí nada está haciendo. Sobre 2n más 1 factorial. Bueno, pero esto es para seno de x. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero usar seno de 5x? Se puede sacar ese 5, ¿no? Hay que contemplar, ese 5 por ahí. Pero lo que vamos a hacer es nada más la sustitución. Y ahorita vamos a ver ahí eso qué pasa. Voy a ponerlo así. Profe, perdón, ese x a la 61 está sustituyendo el x que está al principio de la fórmula. No. O sea, este x a la 61 nos referimos a que esto va a llegar hasta grado 61. Este x de aquí sí se refiere a todos estos. No sé si lo dice por esto de acá. Sí. Sí. Vamos a ver, tal vez cambiemos ahí la notación. Es que digamos, como yo me lo están diciendo como x a la 61, tal vez ya sé, aquí vamos a cambiar porque ya ese cuadrito no tiene que ser necesariamente el mismo cuadrito, entonces vamos a poner triangulito. Pero el x a la 61 sí lo voy a mantener
porque está haciendo referencia a lo que me solicitan, ¿verdad? Ok, entonces básicamente lo que está haciendo es como explicando que llega hasta el 61. Ajá, correcto. Ahora Ok, sí, gracias. vamos a ir a buscar cómo lo encontramos. El detalle es que yo sé que esto de aquí, bueno, usemos el que es, que este de aquí coincide con el grado de esto, ¿cierto? Porque es el grado del X. Sí. Entonces, eso significa Hay que que, hacer la igualdad. ajá, Sí, que sí. 30. 61 y menos 1, ¿verdad? Sobre 2 tiene que ser igual a el n que andamos buscando. Bueno, ahí me adelanté. 60 es igual a 2n y por ende 30 es n. Entonces, ya sabiendo quién es el n, podemos decir que el coeficiente que acompaña, bueno, voy a dejarlo aquí así. Entonces, vamos a decir que esto es menos 1 a la 30, ¿verdad? Que lo acabamos de encontrar. Ahora, por 5x a la 2n más 1, que era 61. Y sobre el 2n más 1 factorial, que sigue siendo 61 factorial. Entonces, vean que esto es igual menos 1 a la 30. Es 1, ¿verdad? Por ser a una potencia par. Y me queda 5 a la 61 por x a la 61 sobre 61 factorial. Entonces, ¿quién era triangulito? El coeficiente. Ya lo encontramos. 5 sobre 61 factorial. Ajá, 5 a la 61 sobre 61 factorial. Ven que es el que obtuvimos que está acompañando al x a la 61. O sea, él termina siendo el coeficiente que habíamos puesto como triangulito. Esto es meramente explicativo, ilustrativo, ¿verdad? Obviamente era ahí para ilustrar, pero sí. O sea, ya nos estamos dando cuenta que el que acompaña al de grado 61 es este valor, que es lo que me estaban solicitando. Profe, ¿podría repetir ese último paso? Este de aquí. No, no, el siguiente. Después Este. del igual. Ajá, sí. Ok, aquí tenemos el menos 1 a la 30, que eso es 1, no lo voy a poner. 5x a la 61 distribuyo. Y esto es 61 factorial. Entonces, esta es la variable que está a grado con grado 61. Y ya todo esto es el coeficiente, que es 5 a la 61 sobre 61 factorial. Eso es un número ahí enorme. Bueno, enorme, ni tan enorme, pero que la cálculo, no sé si lo da bonito, entonces dejémoslo ahí. ¿Estamos claros con este? Sí. Profe, yo no entendí el último paso, sinceramente. Ok, a ver. Con seno de x, nosotros tenemos que este es el último término o el término que nosotros queramos averiguar, ¿verdad? Es la fórmula como que me genera cada uno de los términos de cierto orden. Entonces, si yo quiero el de grado 61, yo voy a determinar o hacer una ecuación que 61 tiene que ser igual a un 2n más 1 para saber cuál es el n que voy a usar. Entonces, aquí lo hacemos y determino que el n es igual a 30. Ya sabiendo quién es el n, es solo tomar este de acá, que es la formulita, ¿verdad? Y sustituir el n. No, bueno, aquí me faltó un n, perdón. Entonces, vean que esto es el menos 1 a la n, que es 30. 5 al x a la, el 2n más 1, que es 61, sobre 2n más 1 factorial, que sería esto de acá. Y ya aquí simplemente trabajo algebraicamente, ¿verdad? Menos 1 a la 30 que es 1, 5x a la 61 distribuyo y 61 factorial. Y el valor numérico va a ser el coeficiente que me acompaña al x a la 61. Entonces ahí sí puedo separar el 5 por el
O sea, con el X como para que el coeficiente sea como más claro a la hora de hacer el ejercicio. Sí, exacto. Cuando usted tiene un producto, una potencia, usted los puede separar. Y de hecho en este caso lo ocupa como para, exacto, verlo bien claro. Entonces de aquí ya el coeficiente del término x a la 61 es 5 a la 61 sobre 61 factorial. Y listo. Eso es lo que nos estaban preguntando. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Vamos con la 6. No, con la 5. Si se sabe que el polinomio de Taylor asociado a f de x es igual a cotangente de x alrededor de a igual a pi medios, es este de acá. Determina el polinomio de Taylor alrededor también de pi medios de grado 2 asociado a la función menos 5 cosecante cuadrado de x. Entonces, dada esa información, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué relación hay entre cotangente y menos 5 cosecante cuadrado? Su derivada o su integral. Exactamente. No sé. Ujú. Sí, si ustedes derivan a cotangente, obtienen ¿qué es la derivada de cotangente? Cosecante al cuadrado. Ajá, menos cosecante al cuadrado de x. Entonces, yo ya sabiendo eso, ¿cuál teorema vamos a usar? El de derivación. Exactamente. Entonces, yo ya sé que cotangente de x es aproximadamente menos x menos pi medios menos 1/3 de x menos pi medios a la 3 menos 2/15 de x menos pi medios a la 5. Entonces, si derivamos, vamos a obtener que menos cosecante cuadrado de x se puede aproximar mediante el polinomio. La derivada, aquí tenemos al menos 1, que es la constante, que me queda igual, y la derivada de x menos 1/2, que es 1. Ajá. Luego menos, mantengo la constante por la derivada de x menos pi medios a la 3. 1 también. Ah, mentira. Primero la Sería potencia. 3. Ajá, 3, que es la potencia, ¿verdad? Por el x menos pi medios a la 2. Y la derivada de lo de adentro por regla de la cadena es 1. Solo para repasar voy a ponerla aquí por 1. Luego menos, mantengo la constante y derivo la función. Ah, bueno, perdón, pero aquí me lo pedían de grado 2. Entonces, ahí me emocioné, ¿verdad? Era hasta aquí. ¿Por qué hasta ahí? Porque así bateando, ese de 2 de tres. arriba no es ya como de grado 2. Ajá. Sí, bueno, viéndolo es, no, bueno, no sé a qué se refería, si a este, pero el detalle es, si yo quiero de grado 2, pero como vamos a derivar, recuerden que a la hora de derivar se le baja un grado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el grado que teníamos que utilizar originalmente? De grado 3. 3. Ajá. Entonces, tal vez vamos a escribir eso, que en realidad debimos haberlo observado desde el inicio. Sacamos teorema de derivación
con el polinomio de Taylor de cotangente de orden n igual a 3. Pues al derivar queda n igual a 2, ¿verdad? Grado 2, que es el que me solicitan. Entonces sí, y vamos a llegar hasta ahí. Y de esa forma, entonces, menos cosecante cuadrado de x es aproximadamente menos 1 menos x menos pi medios a la 2, porque aquí el 1/3 por 1/3 se simplifica, ¿verdad? Y este 1 tampoco lo ponemos. Ahora sí, ¿qué nos hace falta para llegar a la que nos solicitan? ¿Qué es esto? Multiplicarla por 5. Multiplicar por 5. Exacto, entonces menos 5 cosecante cuadrado de x va a ser aproximadamente 5 por lo que está aquí. Entonces, por lo tanto, se obtiene que el polinomio de Taylor de esto es menos 5 menos 5x menos pi medios al cuadrado, ¿verdad? Entonces, listo. Polinomio de Taylor de grado 2 de, bueno, voy a ponerle x. Bueno, no, pongámosle aquí la función. De menos 5 cosecante cuadrado de x con centro en pi medios. Menos 5 por x menos pi medios a la 2. Y listo. Profe, Ujú. en la segunda como línea de resolución, ¿por qué fue que multiplicó por 1 al final? Porque por regla de la cadena es, mantengo la constante, derivo la función, que la de más afuera es la potencia, y luego derivo lo de adentro por regla de la cadena, que en este caso la derivada de esto es 1. Ah, ok. Ujú. Ahora, ojo aquí, esto yo les pedí grado 2, pero ¿de qué otro grado les pude haber pedido que sería este mismo? De grado A 4. O 3 también, ¿no? De 3, porque vean que este es grado 5, y si grado 5 derivo me queda grado 4. O sea, el que le seguiría sería el de grado 4. Eso significa que el de grado 2 y 3 es este mismo de aquí. Yo les puedo haber preguntado grado 2 o grado 3. Y sería el mismo. Ya si les pido grado 4 o 5, ya se iría utilizando este, ¿verdad? Y así sucesivamente. Profe, ¿por qué es grado 3 también? Porque si usted agarra el que sigue, que es de grado 5, cuando lo derive le queda grado 4. Entonces, si usted se fija, como el que le sigue es grado 4, este de aquí es de grado 2, pero si yo le pido el de grado 3, aquí habría un 0 y el x menos pi medios a la 3, ¿verdad? Entonces, no existe el de grado, el término que tiene grado 3, su coeficiente es 0, entonces termina siendo este mismo. Ah, ok, listo. Profe, y no me quedó muy claro por qué fue que generó el 5 al final. Porque me pedían esta. Entonces yo tenía la de menos cosecante cuadrado de x, pero ocupaba la de menos 5 cosecante cuadrado de x. Aquí sí que le tuve que poner el 5 a ambos lados. Y ya obtuve esta. Ok, ok. Bueno, listos con esto entonces. Sí, profe. Ok, vamos a ver. Qué raro, esta no es la presentación. Mira, vamos a cambiarnos porque esa no está actualizada. Vamos a devolvernos acá.
Qué raro, seguro la guardé mal. Ajá. Vamos por la 6, esa está. Ok, entonces, vean que me piden utilizando el de Maclaurin de coseno de orden 4, determina el valor de la aproximación de esta integral. Entonces, es seguir los pasos que me van dando. Me dicen, usa la de coseno. Maclaurin de coseno, entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Ir a buscar quién era el de Maclaurin de coseno, ¿verdad? Que bueno, por aquí está. De hecho, ya lo usamos. ¿O no? No me acuerdo. Ya lo tenemos acá. Ahora, vean que esto es muy importante leer. Me dicen, use el de coseno de orden 4. No, ¿de qué grado va a quedar esto? A diferencia del que habíamos hecho o de los que estamos haciendo antes, ¿verdad? Había como que pensar cuál grado usábamos. Aquí no, aquí me dicen ya, use grado 4. Entonces, simplemente sabemos que vamos a utilizar coseno de x, su respectivo polinomio, ¿verdad? Que es 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial, que es 2, más x a la 4 sobre 4 factorial, que es 24. Y ya listo, porque ya me lo dicen. Ahora sí, con base en esto, determine el valor de la aproximación de esta integral. Entonces, ¿de qué vamos a ir a hacer? Aplicarla. Sustituir 3x a la 3. ¿No? Exactamente, ahí vamos a hacer una sustitución y aplicar la integral. Bueno, tal vez hagámoslo paso a paso. Hagamos aquí. Eso implica que cuando hacemos la sustitución del 3x a la 3, vamos a obtener 1 menos el 3x a la 3 a la 2 sobre 2 más el 3x a la 3 a la 4 sobre 24. Vamos aquí tal vez a hacer eso en otro color. Entonces vamos a ver, eso queda, sigamos poniendo aquí, esto es un aproximado. 1 menos el 3 a la 2, que es 9 medios, de x a la 6. Y luego 3 a la 4, que sería 81 sobre 24. Pero 81 sobre 24 tienen tercera y me queda 27 sobre 8. X a la 12. Entonces vean que ya este es el que vamos a ir a utilizar. Así que tal vez vamos a pasar esto del lugar. Lo que sigue ahora sí es integrar a ambos lados. Porque si yo tengo que coseno de 3x a la 3 es aproximadamente 1 menos 9 medios x a la 6 más 27 octavos x a la 12. Y lo que vamos a hacer es integrar a ambos lados de 0 a 1 medio. Integramos de 0 a 1 medio a la función. Y ahora sí. La integral de 0 a 1 medio de coseno de 3x a la 3 es aproximadamente la integral de este término. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería x.
menos 9 sobre 14, x a la 7. Ajá. Sería menos 9 medios, lo voy a hacer separado y luego ya lo hacemos, pero usted tiene razón, x a la 7 sobre 7 más 27 octavos por x a la 13, ¿verdad? Sobre 13. Y eso sí, evaluado de 0 a 2 a 1 medio. Y entonces, esto es aproximadamente x menos 9 sobre 14. 9x7 sobre 14. Ajá. Por x a la 7 más x sería 27 y el 8 por 13, que eso es 104. Ajá, x a la 13. Y eso de 0 a 1 medio. Y entonces, de ahí es hacer el calculito, ¿verdad? Esto es 1 medio. Menos el 9 sobre 14, el 1 medio a la 7. Más el 27 sobre 104 por 1 medio a la 13. Y todo esto menos, pues 0, ¿verdad? Lo voy a poner igual. Y pues eso ya nos va a dar un valor numérico que cuando lo metamos a la calculadora nos va a decir cuál es esa aproximación. Que dice que da... ¿cuánto va? Ahí lo pueden ir calculando ustedes también. Esto es un 14 por si acaso, ¿verdad? Que se ve ahí medio raro. Voy a corregir. Son las 0,49. 0,49. Okay. ¿Y solo esos decimales tiene? 5, 0. Bueno, dejémosla ahí en continuar ahora. Y entonces vean que podemos calcular la original. Tal vez aquí para comparar. Pongámosle extra, tal vez ustedes para hacer la pruebita, ¿verdad? Valor real. Porque la calculadora también nos lo hace, ¿verdad? Entonces el valor real según la calculadora, pueden meterlo ahí. De 0 a 1 medio. Dice que es 0.49500092. Ven que en realidad da muy cercano. O sea, es una buena aproximación al menos de los primeros 4 dígitos. Porque no sé cuánto dio la otra, pero por ahí anda, ¿verdad? Entonces, y está, ¿verdad? Profe, ¿qué es lo que tengo que hacer para meter esa, o para conseguir esa aproximación en la calculadora? La calculadora tiene una teclita que viene con una integral y los cuadritos de límites de integración. Nada más le da ahí y la introduce y listo, le da igual. Ok, gracias. Ahí me cuenta luego si la encuentra, si no me escribe, porque como ahorita esta compu no tiene cámara, no puedo enseñarle. Pero sí ahí anda. Bueno, gracias, profe. Un gusto. Bueno, entonces, Dilla, ese es el valor. Listo. Vamos ahora con Profe, la... yo tengo una duda. Sí. Respecto a la fórmula del polinomio de coseno, la fórmula dice que es t y el grado es 2 por n. Sí. Y nos piden de orden 4, entonces ese n no sería 4, quedaría 8. No, porque vea que el ejercicio dice utilizando el polinomio de Maclaurin de coseno de orden 4. O sea, el de orden 4 es este, en donde el n sería 2. Es que en este caso, como ellos van de par en par, este 2n se refiere a este de acá, ¿verdad? Que es el grado. Entonces el n para un grado 4 es 2. Ok. Sí, es que eso me confunde. Sí, esto confunde un poco, pero es nada más fijarse. ¿Quieren de orden 4? Bueno, aquí que llegue hasta 4, ¿verdad? Y listo. Okay, si uno no se hace Profe, mucho enredo. Si dijeran que fuera de orden 3, se quedaría hasta x a la 2
entre 2 factorial. Correcto, sí. Ok. Ujú. Profe, y en este no hay que usar lo de la S porque aquí dice que usemos, digamos, el del orden 4 del coseno que ya estaba hecho de Maclaurin. Exactamente, les hablan del orden del original, no del que van a calcular. Ajá, entonces yo nada más uso el de que yo vea de orden 4 de la original Ujú. y lo llego hasta ahí con la otra que tengo que integrar y aproximar. Exactamente. Ya si les pidieran el con orden tal de esta, ahí sí hay que ponerse a pensar, ¿verdad? La sustitución y que cuando integra le va a subir un grado. Ah, ok, gracias. Con gusto. Lo bueno de esto es que uno siempre se da cuenta, ¿verdad? Obviamente donde uno llega aquí dice, ok, sí llegué al grado que era. Esa es como la ventaja, porque yo sé que a veces tiende a ser un poquillo enredado eso, pero ahí uno con el tiempo se acostumbra. Muy bien, ahora vamos con la 7. Esta en realidad es solo de observar. Les piden determinar cuál es el centro de estos polinomios de Taylor. Entonces, recuerden que es nada más fijarse dónde es que la aproximación es muy buena. Aquí, en esta primera, ¿cuál sería el centro? ¿Dónde se ve que está bien aproximada? La función original En es la 0. azul. ¿En cero? Ajá. O sea, aquí vean que se parecen aquí, como en esta partecita que está alrededor del 0, ¿verdad? Entonces el centro es 0. Y aquí, 2. En 3. ajá, si anda como por aquí. Que exacto, aquí el valor que hay es un 3. Y vean que estas aproximaciones son buenas, pero solo como aquí digamos que media unidad, ¿verdad? A la derecha y a la izquierda, si ustedes observan. Ya de ahí para adelante o para atrás ya las aproximaciones serían pésimas. Al menos para estos que nos dan. Bueno, este de aquí vean que ya es bastante similar, porque es de un grado superior. Es de grado 4, ese que está ahí, pero los demás sí, no son muy buenos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que conforme aumenta el grado es mejor la aproximación, pero pues el centro es 3. Bueno, esa era la pregunta 7. Sí. Yo tengo una duda que me dejó pensando y intenté, digamos, agarrarle sentido yo sola, pero no, más bien me enredo más. La que hizo el compañero hace ratito sobre el orden 4, que se enreda como que es 8 porque dice 2n. Sí, eso, o sea, no terminé de entender como muy bien. Ok, es que usted tal vez el orden no se fije tanto en esto, sino que se fije en esto. O sea, ya en el polinomio como tal. El detalle del de coseno es que él va de par en par, porque cuando usted derivaba las impares le queda seno y seno en 0, por ser el de Maclaurin, daba 0 la constante. Entonces eso significa que solo vamos a tener los que tienen potencia par. Entonces, por eso la fórmula se expresa con un 2 a la n. ¿Eso qué significa? Que si usted quiere de orden 4, ese 4 es 2n. El n que va a usar sería 2. Que eso también tiene que ver, vean que con la de seno que utilizamos hace un ratito aquí, ven que la de seno más bien es la impar. Es 2n más 1. Entonces, nosotros queríamos grado 61. Ok, el grado como tal, en este caso, yo lo igualé al 2n más 1 y encontré quién es el n. Entonces, tal vez es la notación, o sea, el grado siempre llámenlo como el numerito al cual vamos a estar llegando, ¿verdad? Pero esto que están aquí puede ser que esté variando. Ya vieron que si hago una sustitución varía por n por s y hay unos que son pares o impares y tenemos esto. Entonces, nada más guíense que si quieren orden tal, pues el que llegue aquí de último sea del orden que le solicitan. Entonces, profe, no es como una sustitución lo que hay que ir a hacer directamente, más bien es un despeje. Exactamente.
Profe, una pregunta. En ese ejemplo 4, Ujú. dice como que se llegue o de orden 70. Ese orden no se toma en cuenta, entonces. Sí, no, eso está ahí. De por si alguien no entendió o no se agarró de la teoría, va a ir a hacer quién sabe cuántos derivados, ¿verdad? Pero este ejercicio, sí, no, o sea, simplemente le están diciendo, si usted tiene un polinomio de grado 70, dígame esta, la constante de este. También le pudieron pedir cualquier otro, ¿verdad? El de grado 70 o el de 5 o lo que sea. Simplemente es que dado un polinomio de cualquier grado, quieren determinar un coeficiente específico. Profe, De acuerdo, gracias. en esencia es como de saber separar el concepto de coeficiente por un lado y de grado por otro Ujú. y no confundir esos dos. Sí, exactamente. Y entender muy bien de qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Para no ir a hacer siempre el poco de derivadas o ir a calcularlo. Ujú. Es entender bien como los detallitos de la teoría, es lo que buscan este tipo de ejercicios. Porque si ustedes ven la teoría de los dos videos, por eso es que los puse a ver 2 videos para esta clase, es poquita en realidad. Porque digamos que el fuerte de esto es lo que se va a ver la otra semana, que tiene que ver con los errores. Pero sí es muy importante tener claro qué es un polinomio de Taylor, qué es lo que significa, qué es lo que estamos haciendo, que estamos trabajando alrededor solo de ciertos valores para aproximar una función, pero solo algunas de sus imágenes o derivadas. Y, y eso qué significa, ¿verdad? Esa es la idea de estos ejercicios que estamos haciendo hoy. Profe, y una pregunta rápido, Ujú. cuando nos dicen que tenemos que utilizar ciertos polinomios, no hay que aplicar el bajarle el grado o subirle el grado. Sino Eso fue lo que entendí. cuando le dicen use tal, usted sale de ese puede que llegue a otro grado, pero ya le dijeron salga de ese. Si le dicen llegue a tal grado, ahí usted sí se tiene que poner a pensar de cuál salgo para llegar al que me piden. Entonces va a depender de lo que les pregunten. ¿A eso se refería? Sí, Sí. Ok. Sí, es muy importante ir la redacción para no enredarse. Ok. 8. Utilizando el polinomio de Maclaurin de grado 5, ya otra vez se los dicen, salga de ahí, generado por esta función, aproxima el valor de esto de acá. Entonces, ¿cómo podemos aproximar esta de acá? O calcular su polinomio, Taylor. ¿Esto se les parece alguna conocida o no? La de 1 más Se X. puede hacer como, ajá, como utilizar la exponencial y agarrar esa raíz y convertirla en exponencial. Vamos a ver. No es la exponencial, pero yo creo que sí sé a cuál se refiere usted. Vamos a ver, aquí están. Es la binomial, a lo mejor, que me está diciendo. Porque vea que la exponencial, o sea, la variable en una exponencial es el exponente. Y nosotros lo que ocupamos es la variable, no en el exponente, ¿verdad? Porque esto es 1 más x a la 1/3. Entonces, la que vamos a utilizar que nos sirve más bien es esta, que la variable efectivamente está aquí. Y el alfa, si es una potencia numérica, ¿verdad? Entonces, vamos a salir de esta. Vamos a copiarlo. Eso siempre es importante, en ver dónde es que está la variable, ¿verdad? Bueno, y eso siempre es importante. Me acuerdo que en cálculo también les recalcaba eso a la hora de derivar y así. Muy bien, vean que aquí f de x es igual a la raíz cúbica de 1 más x, pero yo lo puedo expresar como 1 más x a la 1/3. Entonces, ahora sí. Ese 1/3 es el alfa, ¿verdad?
Así que vamos a venir a utilizar esto hasta grado 5. Vamos a ver. Si yo hago 1 más x a la alfa. Bueno, vamos a ponerme mejor de una vez a la 1/3, porque si no nunca llegamos. Okay, esto va a ser 1 más 1/3 por x más 1/3 por 1/3 menos 1 por x a la 2 sobre 2 más 1/3 por 1/3 menos 1 por 1/3 menos 2 por x a la 3 sobre 3 factorial. Luego más 1/3 menos 1, 1/3 menos 2, 1/3 menos 3 por x a la 4 sobre 4 factorial. Y por último más 1/3 por 1/3 menos 1, 1/3 menos 2, 1/3 menos 3, 1/3 menos 4 por x a la 5 sobre 5 factorial. Y ahora sí, vamos a ir poniendo estos a la calculadora para ver cuánto nos dan. Ok, aquí tendríamos el 1/3 por el 1/3 menos 1, que es menos 2/9. Ahorita pongo separado ese 2. Luego más, y hay que poner un término más. Ahora le vamos a agregar el 1/3 menos 2. Eso me da 10 sobre 27. Por el x a la 3 y el factorial que es 6. 3 factorial. Más, le agregamos otro término más, el 1/3 menos 3, que es menos 80 sobre 81. Por x a la 4 sobre 24, que es 4 factorial, más, y el último término, que es 1/3 menos 4, que sería 880 sobre 243, x a la 5 sobre 120, que es el 5 factorial, ¿verdad? Entonces ahí nada más vamos a simplificar. Vean que esto sería entonces 1 más x a la 1/3. Sería aproximadamente 1 más 1 sobre 3x menos esos dos se simplifican, 1/9 de x a la 2. Luego ahí tendríamos el 10 que se simplifica con ese 6 y me quedaría entonces 5 sobre 81 x a la 3. Luego ese 80 se me va a simplificar ahí un poquito con ese 24. Entonces me queda menos 10 sobre 243. X a la 4. Y por último, ese 880 sobre 243 por 120, que queda como 22 sobre 729 x a la 5. Así que ya encontramos el que andábamos buscando. Ahora sí, ya tenemos el polinomio Maclaurin de grado 5 de la función. Vamos a ponerlo así. Nosotros queremos ir a aproximar la raíz cúbica de 28. Eso significa que ¿quién va a ser el X? 27. Pero ¿cuál es el centro aquí? Del polinomio de Maclaurin. 0. Y ese 0, ¿cómo está con respecto al 27? Está 27 más atrás. Está demasiado lejos, ¿verdad?
¿Ustedes cómo creen que va a ser esa aproximación con grado 5? No sirve. Y pésima. Entonces hay que ver qué se le hace. Que vamos a hacer un truquito, sacar un factor común aquí. Esto me queda 1 sobre 27 más 1. Entonces, si saco esa 27 de la raíz, me queda 3 por la raíz cúbica de 1 más 1 sobre 27. Entonces, ¿quién sería aquí el X? 1 sobre 27. 1. ¿Y qué tal está ya ese 1 sobre 27 del centro? Y ahora sí, ¿verdad? Entonces sí tendríamos una buena aproximación. Así que vamos a hacer la aproximación de 1 más 1 sobre 27. Esto va a ser igual a, bueno, aproximado realmente. Tendríamos 1 más 1/3 por el X menos 1/9 por el X a la 2 más 5 sobre 81 por el X a la 3 menos 10 sobre 243 de X a la 4 más 22 sobre 729 de X a la 5. Entonces, si hacemos esa sustitución, ya deberíamos obtener un aproximado de la raíz de 1 más 1 sobre 27. ¿Y qué nos haría falta para la que ocupamos? Multiplicar por 3. Entonces, 3 por la raíz cúbica de 1 más 1 sobre 27 y es aproximadamente 3 por todo lo que está aquí, ¿verdad? Bueno, lo voy a dejar así. Uy. Profe, ¿por qué era ahí multiplicar por 3? Porque recuerde que hicimos esto de aquí y la raíz cúbica de 28 es igual a 3 por la raíz cúbica de 1 más 1 sobre 27. Ah, ok, sí, gracias. Entonces, vamos a tener que es igual a esto. Y bueno, ahí ya sería introducirlo en la calculadora, ¿verdad? Para determinar ya un valor como tal. Profe, yo me perdí un toque en el que arriba donde estábamos aproximando, ¿por qué 27? Vamos a ver, porque usted tenía la raíz cúbica de 28. Sí. Y entonces su función es 1 más X. La pregunta es que ¿quién es el X? Debería ser 27. Ahora, el 27 está muy lejos de 0, entonces no nos servía. Lo sacamos a factor común y ya me quedó esto de aquí. Profe, entonces tendría que ser 27 para la hora de sumar fuera 28, ¿es así? Exactamente, sí. Ok. O sea, sería hacer un pequeño despeje. 1 más X es igual a 28, solo que en este caso, como era muy simple, de una vez nada más lo separamos así, ¿verdad? Bueno, y eso es aproximadamente 3,036588972 y bueno, ahí continuará, ¿verdad? Y listo. Y de listo. Esa aproximación, si ustedes meten en la calculadora raíz cúbica de 28, me parece que les va a dar muy cerca, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, de hecho, estos decimales son correctos todos. Y ahí habría que meterlo a la compu seguro para
verle diferencia, pero sí es una muy buena aproximación, porque vean que el centro es 1 sobre 27, que eso es de 0.03, está muy cerquita. ¿Estamos claros con este? Profe, ahí no entiendo, o sea, no me queda muy claro cuando pasa la X a ser 1 sobre 27. ¿Cómo podríamos explicar eso para otro problema o así? O sea, usted necesita que esto sea igual a esto. Entonces usted tiene que 1 más X tiene que ser igual a 28. Su X tiene que ser igual a 27. No, eso sí lo entiendo, pero Ujú. hablo de cuando tenemos el centro en 0 y hacemos como que X quede sobre 1 sobre 27, como para que sea más cercano. Ok, vamos a ver porque no entendí en toda la pregunta. Digamos, yo me di cuenta que Abajito. 27, ajá, no me sirve porque esto está muy lejos. Así que yo lo que hice, que se me ocurrió fue sacar 27 factor común y así ese 27 lo puedo sacar y esto me sirvió por el hecho de que esto me queda 1 más algo y ese algo va a ser mi nueva X. Ahora, no siempre sale así de lindo, ¿verdad? Obviamente hay que ponerse a pensar qué puedo hacer para que la aproximación que tengo me funcione. Pero, por ejemplo, yo creo que este ejercicio traía esto de sugerencia. Puede ser que se lo sugieran o puede ser que usted ahí se ponga creativo y lo piense, ¿verdad? Eso es importante. Pero son como truquillos ahí que uno se va dando cuenta que le sirven. Ok, muchas gracias, profe. Profe, si nos piden otras aproximaciones con diferentes centros, ¿se podría hacer lo mismo? O sea, sí puede hacer procedimientos siempre y cuando matemáticamente sean correctos, ¿verdad? Y eso le ayuda a usar un X que esté cerca del centro. Ok, gracias. Ujú. Pero sí, aquí en realidad casi que con cualquier otro valor iba a funcionar. Tal vez no iba a quedar bonito el 3, porque saldría la raíz cúbica de otro número aquí, y luego les quedaría raíz cúbica de 1 más 1 sobre ese número. Pero al menos en este ejercicio sí se puede siempre acomodar de esta forma. Pero obviamente va a depender de los ejercicios que trabajen, ¿verdad? Ahí ya hay que ver algebraicamente qué se puede hacer. Bueno. Y vamos con el último ejercicio. Que me piden considerar coseno de x más pi tercios y me dicen que muestre que coseno de x más pi tercios es aproximadamente esta función utilizando Maclaurin, ¿verdad? O bueno, que este es el polinomio de Maclaurin y que aproxime este valor. Es bastante parecida a esta de acá. Entonces, como me dicen que este es el polinomio de Maclaurin, ¿de dónde vamos a salir? ¿O qué tenemos que hacer? Tal vez es más bien la pregunta. Además de que es de grado bajito, ¿verdad? Es grado 2. Sustituiré en el de coseno de Maclaurin. Sí, podríamos hacer eso. Pero en realidad aquí como la función ya es x más pi tercios, el coseno de eso, y es de grado 2, está mucho más fácil derivar. Sí. Entonces vamos a derivar. Pero si utilizan el de Maclaurin también debería darles. Solo que ahí sí hay que tener cuidado con el centro como tal, ¿verdad? Entonces vamos a ver f de x es igual a coseno de x más pi tercios. ¿Cuántas derivadas ocupamos? Hasta la segunda derivada. Entonces, la primera derivada aquí sería
menos Correcto. seno de lo que está aquí adentro por la derivada de lo de adentro, que es 1. La segunda derivada, ¿quién sería? Menos coseno. Ujú. De x más pi tercios y por la derivada de lo de adentro, que sigue siendo 1. Y ya, solo ocupamos 2. Ahora, como me dicen que es el de Maclaurin, y aquí es claro que esto es con 0, esto tenemos f de 0 es igual al coseno de 0 más pi tercios, ¿verdad? Profe, perdón, ¿por qué solo ocupamos 2 derivadas? No entiendo. Porque me lo dicen que muestre que coseno de x más pi tercios es aproximadamente, es el polinomio de Maclaurin. Y aquí se ve que es de grado 2. Entonces, ese es el que voy a usar. Si hubiera un 4 sería de grado 4. Exactamente. Ujú. O sea, ¿Profe? ahí es lo que yo vea que necesito llegarle. Ujú. Ah, es como, eso es como las ecuaciones, entonces sí. Que sí, olvido. Está bien. Lo importante es que lo entendió. Sí, Profe, pero no era que en el caso de coseno solo agarraba los pares. Pues estoy muy enredada. o sea, sí, pero... Ok, ya sé. Usted me está hablando de la ya que está dada, la de coseno, Ajá. pero aquí no estamos usando la dada. Aquí vea que estamos partiendo de la función y derivando. O sea, estamos haciéndolo a mano, por decirlo de alguna forma, paso a paso. Entonces Ok, aquí ok. simplemente estamos derivando y encontrando la que es. Pero si estuviera usando la otra, ahí sí. Ahí sí seguro no tendría ahí otro valor. Ok, esto es 0 más pi tercios, ¿verdad? Que es igual a menos seno de pi tercios, que es menos raíz de 3 medios. Y bueno, ya la tercera derivada, no, la segunda derivada, evaluada en 0, bueno, es igual a la primera, ¿verdad? Solo que negativa. Entonces da menos un medio. Profe, Ujú, se evalúa en 0 porque el polinomio es de Maclaurin. exactamente. Ok, ok, gracias. De hecho, también por eso es que lo estoy haciendo de esta forma. Porque si se fueran a utilizar el otro, ahí hay que tener un poco más de cuidado. Porque vean que obviamente tienen que llegar aquí y esto no tiene, o sea, esta variable aquí no está centrada en X, tiene otro valor, ¿verdad? Esto para que aquí adentro se me haga 0, tiene que ser menos pi tercios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo creo que tal vez la otra clase podemos tomar en cuenta eso, o yo creo que incluso en los videos viene en algún momento. Pero sí es importante esa parte. O sea, si ustedes utilizan uno de Maclaurin al trabajar con esto, hay que tener ahí cierto cuidado para llegar a este de acá. Vamos a ver si la próxima tal vez trabajo ya con todo lo del error y todo eso. Hay ejercicios interesantes para tener mucho cuidado con eso. Profe, ¿cómo concluimos que vamos a usar el teorema de derivación? No, aquí no estamos usando derivación, aquí solo estamos usando el concepto de polinomio Taylor. Usted necesita f de a, f' de a y f doble prima de a para uno de grado 2. O sea, estoy meramente utilizando, vamos a ver, esta fórmula. O sea, yo estoy saliendo de f, la función que me piden, y estoy haciendo este concepto, ¿verdad? Polinomio de Taylor. A diferencia de los otros que tomábamos ya los conocidos y sustituíamos o hacíamos algo. Ya aquí estoy partiendo otra vez de la original, igual que lo hicimos en el primer ejercicio, en donde me daban las f', ¿verdad? Y las f's y la función evaluada en cierto valor. Pero siempre se puede hacer de las dos maneras.
Profe, Ujú. y si fuera x a la 3, se deriva 3 veces. Exactamente, sí. Si aquí hubiera un x a la 3, tiene que usar la tercera derivada porque ocupa la de grado 3. Correcto. Gracias. Con gusto. Entonces vean que aquí el f de x va a ser entonces igual a f evaluado en 0, que es el centro, más f' evaluado en 0 por x sobre 1 factorial. X menos 0, ¿verdad? Pero digo, uno no lo pone. Y luego más la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial de x menos 0 al cuadrado. Esa es la definición. Entonces ahora sí, f de x, bueno, vamos a ponerle aquí ya el que estamos buscando, coseno de x más pi tercios. Pongámosle un aproximado porque es el polinomio. Aproximadamente f de 0, que es un medio, más f' de 0, que es menos raíz de 3 medios, sobre 1 factorial, que es 1 por el x, menos 0, que es x, y luego más la segunda derivada evaluada en 0, que es menos 1 medio, sobre 2 factorial, que es 2, por x a la 2. Entonces, otra vez, coseno de x más pi tercios es aproximadamente 1 medio menos raíz de 3 medios menos 1/4 de x a la 2. El detalle es que vean cómo me lo están expresando. Me lo expresan con 1/4 factor común. Entonces, es simplemente aquí sacar 1/4 factor común. Tenemos que el coseno de x más pi tercios es aproximadamente, vamos a sacar 1/4. 1 medio entre 1/4 me va a quedar un 2. Luego menos el menos raíz de 3 medios sobre el 1/4 me va a quedar como menos 2 raíz de 3 por x. No lo puse aquí. Y luego menos 1/4 entre menos 1/4, pues me queda solo el x a la 2. Y listo. Ya demostramos la parte A. Ahora en la parte B, calcule la forma aproximada del valor de coseno de 58. Entonces venimos aquí, parte B. Queremos aproximar coseno de 58 grados. Pero vean que nosotros, el polinomio está trabajando en radianes. Entonces lo primero que hay que hacer es pasar 58 a radianes. ¿Se acuerdan cómo se hace eso? ¿Cómo paso de grados a radianes? Pi entre 180. Ahí multiplico por pi sobre 180. Entonces esto es igual al coseno de, hacen 58 sobre 180, que eso me da menos 29 sobre 90 de pi. Ahora, ya tenemos cuánto es esto. Ahora vean que la función con la que estamos trabajando es coseno de x más pi tercios. Entonces, si yo quiero que coseno de 29 sobre 90 pi sea igual a coseno de un x más pi tercios, ¿qué hacemos para averiguar quién es x? Y si igual se despeja. Tenemos 29 sobre 90 pi. Tiene que ser igual a x más pi tercios. Entonces pasamos eso a restar. Y obtenemos que x tiene que ser igual a menos pi sobre 90. Y ahora sí, ya teniendo quién es x, vamos a utilizar la función que obtuvimos. Vamos a pasarnos para acá.
vamos a tener que coseno de 58 es igual al coseno de el X, que en este caso el X es menos pi sobre 90 más pi tercios. Y eso es aproximadamente 1/4 por 2 menos 2 raíz de 3 del X menos el X a la 2. Entonces aquí, y nada más ponemos el menos pi sobre 90 y menos pi sobre 90. Y bueno, la pregunta creo que pedía la forma, ¿verdad? Calcule la forma aproximada. Entonces vamos a dejarlo así, no lo vamos a introducir en la cálculo. Esto sería 1/4 por 2, que termina siendo 1/2, ¿verdad? Menos raíz de 3 sobre 180 sobre, me digo por pi. Y luego más pi a la 2 y 90 aquí a la 2 por el 1/4 termina siendo 32.400. Entonces, aproximadamente coseno de 58 es esto que tenemos acá. Y listo. Eso es lo que nos estaban solicitando. Profe, ¿por qué había que pasar de grados a radianes? Porque usted aquí lo tiene en radianes, el coseno de X más pi tercios. Cuando usted ve ya este pi tercios y no tiene el signito de grados, es porque son radianes. Incluso si hasta de aquí yo no le pongo el grado, esto sí sería radianes, ¿verdad? Pero en este caso no tiene nada de grado, entonces se sabe que están radianes. Ok, listo. ¿Cómo pasamos de grados a radianes? Tiene que multiplicar por pi sobre 180. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo hace la última parte que dice 1/4 y entre paréntesis 2 menos 2 raíz de 3 y lo que sigue? Ahí nada más distribuí. Aquí dice este, por este, por este. Y entonces yo nada más lo pienso con los números, o sea, el pi lo dejo ahí solito. Entonces hago 1/4 por 2, eso me queda un 2 en el denominador, entonces raíz de 3 sobre 2 y 2 por este 90, 180. Y el pi lo dejo ahí solito y aquí también el pi a la 2, el menos al cuadrado se va y me queda 4 por 90 a la 2, que es este valor de aquí. Esa era la pregunta. Sí, bueno, en realidad era como que esa expresión de 1/4, ¿de dónde la sacó? Pero ahora estaba viendo que es en la parte A, Ah, de ¿verdad? aquí. Sí, de la parte A, recuerde que este fue el que concluimos. ¿Verdad? Que era lo que nos podían demostrar. Gracias, profe. Con gusto. Profe, entonces pasamos de grados a radianes básicamente para despejar el X y después poder sustituirlo. Exactamente, sí. Gracias. ¿Una otra pregunta? Profe, cuando usted quitó los cosenos para nada más efectuar, digamos, lo que hay adentro, ¿eso puede ser siempre? Sí, es que de fondo lo que estoy haciendo es aplicando arcocoseno a ambos lados. Si yo aplico arcocoseno y arcocoseno, se me va y me queda solo lo que está dentro, ¿verdad? Los argumentos. Ok. Ujú. Es como si usted tuviera raíz cúbica o si tiene raíces cuadradas, pues ahí sí hay que elevar al cuadrado, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, pero sí, cada vez que tenga dos funciones iguales con argumentos iguales, pues puede hacer esto. Profe, una pregunta al final, porque no tendría que quedar más, menos, menos. A ver. Ah, mira, sí. Gracias, menos por menos más. Tiene usted razón. Gracias. Más. Ujú. Muy bien.
Listo, entonces, ¿estamos claros todos con esto entonces? Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Ok, entonces para la otra clase toca que vean estos dos, clase 6 y clase 7, para poder entonces continuar con los ejercicios de la práctica, que cuando ustedes la vean se van a dar cuenta de que todo tiene que ver con hacer polinomio de Taylor y aproximar el error o con tal error, ya sea el de Young o el de Lagrange. Entonces sí es importante que veamos los dos. Así que eso es lo que toca para la próxima clase el jueves. Profe, una pregunta. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Un gusto, hasta luego. Profe, Gracias, para profe. lo que me checaba el quiz.